Bien, Flavio Aranea está en línea con nosotros. Lo vamos a llamar porque queremos saber cuál es la reacción de las autoridades a propósito de las aglomeraciones que hemos visto ya con el retorno masivo y normal de las personas a sus actividades. Me refiero a los establecimientos educacionales, a la gente volvió mucha a trabajar después de 2 años en teletrabajo y hubo aglomeraciones en los establecimientos educacionales, en la locomoción colectiva. Hoy día vimos lo que pasó en el Biotren. Flavio, te estamos viendo y te estamos escuchando. Adelante, por favor, con tu informe. ¿Cómo reacciona la autoridad a esto? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Me encuentro frente al mercado provisorio acá en el centro de Concepción para ver cómo está la situación en torno a las aglomeraciones, que varias denuncias se hicieron por parte de la ciudadanía el día de hoy y también el día de ayer. Se suponía que era un super miércoles, pero también se transformó en un super jueves, con alta congestión vehicular en los principales puntos de la provincia de Concepción y también al interior de la locomoción colectiva en el transporte público y también en los vagones del Biotren en sus traslados y recorridos por los principales puntos de la provincia de Concepción. Esto trae a la memoria mucha preocupación, sobre todo por el aspecto sanitario y la cantidad de contagios que siguen al alza, lamentablemente, en la región del Biobío. Para responder todas estas dudas y cómo se está trabajando para prevenir este tipo de situaciones en el transporte, estamos junto al Seremi de Transporte de la región del Biobío, don Jaime Aravena. Don Jaime, muy buenas tardes. Consultarle acerca de cómo se está trabajando para evitar este tipo de aglomeraciones y también lo último que queda, ¿cierto?, en su trabajo acá en la Seremi de Transporte. Buenas tardes. Buenas tardes, saludar a Hugo en el estudio. Era predecible absolutamente que tuviéramos grados de atochamiento y congestión producto del retorno a clase. Y por lo tanto, muchos de los puntos en los cuales nosotros habíamos identificado que efectivamente iba a haber congestión, la hubo. Alrededor de los colegios, ¿cierto? Sabemos que es tradición que los papás el primer día de clase de sus hijos lo llevan ellos y se bajan y se toman fotos y se estacionan en segunda, tercera fila. Por lo tanto, había que ahí enfrentar esa situación. Y segundo, el retorno de clase significa también el retorno de las vacaciones. Y también muchos de los papás que estaban con vacaciones o con teletrabajo, muchos de ellos también volvieron al trabajo presencial. Por lo tanto, se juntaban dos cosas, retorno a clase y el término de las vacaciones. Y eso significó un aumento en la movilidad. Movilidad que no ha ido disminuyendo a pesar de el día de ayer. Me explico. Nosotros tenemos un punto donde hacemos mediciones y por lo tanto la movilidad aumentó en relación a lo que teníamos en la semana pasada, el día miércoles, en un 30% el día de ayer. Es decir, teníamos un 30% más de vehículos circulando en el Gran Concepción. Y hoy día la medición es del 28%. Por lo tanto, estamos en ese orden, que es lo que va a seguirse moviendo producto de el aumento de personas que vuelven a trabajar o a los colegios. Lo que cambió un poquito el destino. Tuvimos menos aglomeración alrededor de los colegios que lo que tuvimos el día de ayer. Probablemente porque muchos papás ya no fueron a dejar a los niños al colegio, sino que se fueron directo al trabajo. Pero sigue habiendo movilidad igual porque están movilizando y utilizando las vías. Pero también tenemos otra dificultad con el transporte público. Y de ahí que se produjeron el día de ayer y hoy aglomeraciones también al interior del transporte público. El transporte público se mueve por vías exclusivas y por lo tanto cuando esas vías exclusivas son ocupadas por los vehículos particulares, la frecuencia se retrasa. Y también en los puntos donde hay congestión. Nosotros hicimos mediciones, estamos midiendo frecuencia y comprobamos que hay muchas líneas de transporte público que cumplen con la frecuencia exigida, pero producto de la congestión que se encuentran, ya sea por invasión de corredores de transporte público o congestión en algunos puntos, no alcanzan a retornar al terminal y por lo tanto a cumplir con esa frecuencia. Y eso significa que al no poder cumplir con esa frecuencia, las personas que tienen que tomar ese transporte público esperan más allá de lo que debieran esperar. Si por ejemplo tendrían que esperar 5 minutos y si el bus se demora, bueno, se trasladan a 15 minutos o a 20 minutos, la cantidad de personas que se aglomeran en el paradero es mucho mayor,
es 3, 4 veces la que debiera estar en 5 minutos, y toda esa gente cuando llega a un bus se sube al bus, el bus se llena y tenemos aglomeraciones. Entonces, estamos trabajando con las empresas para que ello no ocurra, pero hay externalidades que complican eso. Pero también es cierto, y lo chequeamos ayer y lo volvimos a corroborar hoy día, en que hay empresas que no están con el 100% de la frecuencia, y por lo tanto falta en algunos sectores y en algunas líneas transporte público que se disponga para los usuarios. Y lo que estamos haciendo ahí es fiscalizando el cumplimiento de ellos, y en caso que no cumplan, sancionarlos e iniciar el proceso sancionatorio, porque ellos tienen la obligación de al menos asegurarle a la ciudadanía esa frecuencia mínima para poder disminuir efectivamente lo que nos será producido estos días, que es aglomeración en el interior de los buses. Seremi, y consultarle por la situación al interior del transporte público. Sabemos que no hay una legislación, una normativa que establezca, ¿cierto?, un asiento, cada otro asiento de las personas, ¿cierto?, para que mantengan la distancia social. Y esto es a raíz de que hace 2 años no estábamos volviendo a la presencialidad. Han pasado 2 años desde eso, pero este año se ha comprometido la presencialidad tanto para los trabajos, tanto para los colegios. Esto va a cambiar, hay un trabajo del gobierno para que se exija una normativa dentro del transporte público para que se respeten las medidas sanitarias, tanto en la locomoción colectiva como también en los vagones del biotren. A ver, lo que hay es un protocolo sanitario para el transporte público, en todos, tanto en los aviones como en los buses, en los trenes, y que tiene que ver con dos obligaciones. Una que tiene el pasajero, y tiene la obligación del uso de mascarilla siempre, y otra que tiene el propietario del bus, el tren o el medio de transporte, que tiene que ver con sanitizar estos buses o el tren, tener las ventilaciones adecuadas, ¿cierto? No haber consumo de alimentos al interior, y en lo posible mantener cierto distanciamiento. Y digo en lo posible porque está comprobado que afortunadamente el contagio dentro de los transportes en general no es el lugar donde mayoritariamente se contagia la gente. Y además, si usa mascarilla, ¿cierto?, se lava bien las manos acá, la gente se cuida mucho cuando va en el transporte público. Por lo tanto, nunca existió, ni en Chile ni en el mundo, una restricción de aforo al interior del transporte público, como sí existió en los restaurantes, los teatros, los ascensores, etcétera. Afortunadamente, con la vacunación esto ha ido disminuyendo en términos de exigencia, porque también la propia realidad así lo demuestra, como por ejemplo hoy día el retorno a clase de los estudiantes, donde tampoco hay una exigencia de aforo, ¿cierto? Ya no se tienen que mantener tan distancia, pero sí hay exigencias sanitarias como ventilación y otras cosas. Bueno, la misma para el transporte público. Pero lo importante es que no tan solo por el tema sanitario tengamos aglomeración, sino que también porque nosotros queremos fomentar el transporte público, queremos que la gente use más el auto y menos use menos el auto y más el transporte público, y por lo tanto tiene que tener un buen transporte público. Entonces también es importante disponer de más buses para que las personas tengan mayor frecuencia, se puedan movilizar de mejor manera en el transporte público. Entonces, hay que trabajar para que sea mejor el transporte público, que haya mayor disposición por el tema sanitario, pero también por una mejor calidad de vida y mejor transporte. Seremi, usted mencionaba la situación de ciertas empresas de la locomoción colectiva que no están en su 100% de frecuencia. ¿Cuáles serían los sectores más afectados de la provincia de Concepción con respecto a lo que usted menciona? A ver, nosotros estamos midiendo en este minuto de acuerdo a qué, de acuerdo a la denuncia que hace la propia ciudadanía y ustedes como medio de comunicación. Cuando a nosotros nos llega una denuncia que en un sector determinado hay falta de transporte público, hay denuncia de aglomeraciones o mucha gente en los paraderos, inmediatamente tratamos de ver si en los servicios que cubren ese sector están cumpliendo o no. ¿Dónde hemos tenido denuncias? Fundamentalmente en los cerros de Talcahuano, es parte de las denuncias que hemos tenido en algunos lugares de Chuballante, y por lo tanto en San Pedro también en algunos lugares, y por lo tanto lo que estamos haciendo es verificando si están cumpliendo o no. Si no están cumpliendo, van a tener los procesos sancionatorios correspondientes y las multas correspondientes que la legislación hoy nos entrega. Pero más que eso, lo que nos interesa es que cambie la conducta y que efectivamente aquellos que no están cumpliendo con la frecuencia y no están sacando todos los buses que debieran, lo saquen. Seremi, San Pedro de la Paz es una de las comunas de la región del Biobío que más presenta congestión vehicular con respecto también a la ruta 160 y todo lo que ocurre en ello. Hay un trabajo de restricción no solamente vehicular para los autos privados, sino también para las empresas y que movilizan gran parte de su materia, maquinaria y también de trabajadores y trabajadoras que llegan a sus lugares de trabajo. ¿En qué está este programa de restricción para que no exista congestión vehicular, sobre todo en San Pedro de la Paz?
A ver, esa es una idea que tiene el municipio, no nosotros, de partida, y que no compartimos además. Y en cada una de las mesas, porque nosotros trabajamos en las mesas que iniciamos hace ya harto rato con el municipio de San Pedro de la Paz, hemos planteado nuestra posición. Nosotros somos contrarios a las restricciones y menos a las restricciones que en este caso el municipio está planteando, que exista restricción al transporte de carga y al transporte de pasajeros de los buses interurbanos en ciertos horarios, de 7 de la mañana a 9 de la mañana y en la tarde de 17 a 20 horas. Y por razones bien sencillas, no son muy difíciles de analizar porque generan una externalidad negativa. Por ejemplo, si usted le prohíbe entre las 7 y las 9 de la mañana que todos los buses interprovinciales o de transporte de pasajeros privados puedan pasar por ahí, Pedro Aguirre Cerda, se tienen que ir por Patagual, ¿cierto? Para llegar al proyecto Mapas, por ejemplo, donde movilizan muchas personas. Bueno, y todas las personas que viven en San Pedro de la Paz y que hoy día toman esos buses, ¿cómo se van al proyecto Mapas? Yo sé cómo se van a ir, y usted también, y probablemente los que están en la casa también, en auto. Y por lo tanto vamos a sacar un bus que lleva 30 personas que ocupa 9 metros de la vía y le vamos a agregar 30 autos que ocupan una cuadra. ¿Estamos ayudando a la descongestión? Estamos congestionando más. Y segundo, es injusto, además, desde el punto de vista de la gente de San Pedro, que no puedan utilizar esa vía por una restricción que está orientada hacia otro lado. Y en el caso del transporte de carga, lo mismo. El transporte de carga no tan solo es esencial desde el punto de vista económico, pero tiene un destino y un origen, y por lo tanto no puede un camión que viene, no sé, de Santiago, y que llega a las 5:10 aquí al puente, no va a poder pasar. Y va a tener que esperar hasta las 20 horas para poder pasar. ¿Y dónde se aparca ese camión? Y el siguiente, y lo que va a suceder es que vamos a tener en la avenida Costanera o en la ruta 160, antes de entrar a San Pedro de la Paz, aparcados cientos de camiones al interior de la ruta o alrededor de la ruta. Descongestiona, congestiona más. Produce, y después ni hablar a las 20 horas cuando ingresen todos a la ruta. O sea, vamos a extender además la congestión. No es la solución. Y por lo tanto, hemos planteado otros trabajos que podemos seguir haciendo porque es indispensable que enfrentemos la congestión, sí, pero con medidas que realmente vayan en la dirección de la solución, y esa no es la solución. ¿Cuál sería la medida para mitigar en el corto plazo este gran problema? A ver, el corto plazo es re complicado porque lamentablemente nos faltan obras que no se hicieron en el minuto adecuado para tener vías alternativas. El gran problema de San Pedro de la Paz es que es una sola ruta y por lo tanto cuando esa ruta se congestiona porque hay un vehículo en pane, porque hay un accidente o simplemente porque hay mayor flujo que la vía soporta, se producen embudos a la entrada y a la salida de San Pedro. Y por lo tanto lo que pasa intermedio da lo mismo porque todo lo que puedan avanzar van a llegar al mismo punto y no teniendo vías alternativas. Lo que siempre se ha dicho y lo siempre se ha planteado es que las vías alternativas se necesitan urgente. La ruta Piedemonte debiera estar existiendo. El puente industrial, la costanera mar con costanera sur, de tal manera que cuando suceda eso uno tenga vías alternativas. Sacar los camiones de Pedro Aguirre Cerda es vital y por lo tanto el puente industrial. Pero entendiendo que hay que compatibilizar el medio ambiente con la calidad de vida. Pero cuando los proyectos se frenan con múltiples recursos, incluidos algunos de los propios municipios que debieran ayudar a solucionar, entonces nos retrasamos 5, 10 o 15 años, que es lo que tenemos efectivamente en San Pedro de la Paz. Y yo llamo a todas las autoridades a que impulsemos de buena manera, protegiendo efectivamente el medio ambiente. Pero hay iniciativas que son absolutamente necesarias. La ruta Piedemonte y Costanera Mar y Costanera Sur son indispensables para descongestionar la ruta 160. El Seremi de Transporte, Jaime Aravena, le agradecemos su compañía en este despacho en vivo para TVU Noticias, aclarando varias interrogantes que tiene la ciudadanía con respecto a la congestión vehicular en toda la provincia de Concepción. Hugo. Muy bien, Flavio, muchas gracias. Ahí está, completísimo informe. Se nos quedó el tema del biotren, pero pregúntale internamente después tú sobre el biotren, sobre si puede aumentar eventualmente la frecuencia. Pero lo vemos después. Que esté muy bien, Flavio. Luego. Sí, chao. Ahí estaba el colega en vivo y en directo con el Seremi de Transporte. Nos vamos rapidito a la pausa comercial. Nos pasamos harto rato, ¿eh? Vamos a la pausa comercial y volvemos enseguida.